Hola niñas, chicas, levántense a ver, levántense. No es hora de estar durmiendo, es hora de estar estudiando la palabra, es hora de estar escuchando el mensaje del Eterno. Dios me las bendiga. Dios me las bendiga. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que del significado de, de la serpiente que el Señor le dice, el Eterno le dice a Moisés. Fíjese que es que yo estaba pensando que la palabra del Señor nos habla de la serpiente, y cuando yo veo esta parte en Éxodo, que dice el pueblo de Israel murmuraron de Moisés. Entonces nos damos cuenta que dice la palabra que aparecen unas serpientes, o el Eterno envía unas serpientes y los muerden y ellos van muriendo. Eso lo estudiamos hace mucho tiempo en el estudio de la mañana, entonces no me voy a quedar mucho ahí. Lo que sí quiero es que yo pensando, meditando en esa parte de por qué la serpiente, por qué el Eterno le dice a Moisés que haga una serpiente. Vamos a leer un poquito. Yo tengo aquí en Juan 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así necesario que levanten al Hijo del Hombre. Entonces, cuando yo leo esta parte, yo pienso, pero según cuenta, la serpiente es un animal malo, ¿verdad? Y porque nos enseña la palabra de que la serpiente fue la que le habló a Adán y a Eva en el huerto. O sea, la serpiente está relacionada con todo esto de la maldad, ¿verdad? Pero es que nosotros no, estudiamos la palabra y la estudiamos y la enseñamos literal, como está. Pero cuando el Eterno a mí me habla que el pueblo de Israel, escuchen bien cómo fue, el pueblo de Israel murmuró de Moisés y del Eterno, porque el pueblo estaba cansado, el pueblo de Dios estaba cansado de comer el maná. Dice la palabra que se hartaron, que ellos decían que estaban hartos de comerse ese pan tan liviano, dice en una versión. En otra versión dice que ese pan inmundo. O sea, hay varias versiones de cómo ellos trataron el maná del cielo. Entonces, cuando ellos murmuran, entonces dice el Eterno que envía, dice la palabra que envía serpientes. Pero va, mis amados, yo les voy a decir una cosa, mis niñas. No, nosotros tenemos que entender, mire que la misma palabra lo dice. La misma palabra, nosotros nos podemos salir de ahí. La palabra nos está dejando muy claro que el pueblo murmuró de Moisés y del Eterno. O sea, el peor veneno que nos puede matar a nosotros es nuestra propia lengua. Ese es el peor veneno. Dice que se murieron de ese veneno, de esa picada de las serpientes. Pero el símbolo de lo que mató al pueblo de Israel no fue la serpiente en sí, fue el veneno que destilaban ellos cuando hablaron del Eterno, cuando hablaron de Moisés. Por eso la palabra de Dios nos dice que la lengua es un fosforito que se enciende. Entonces, el propio veneno
de lo que ellos destilaban en ese desierto, eso fue lo que simbólicamente pusieron ahí como serpiente. Como que hubieran venido las serpientes a morder al pueblo de Israel. Dice la palabra que muchos fueron muertos por esas serpientes venenosas. Entonces, pero sabemos que es el propio veneno de los propios que murmuraron. La murmuración es un pecado muy grande. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto, no hemos mirado la palabra en sí, sino que leemos rapidito y decimos, como el pueblo de Dios murmuró de Moisés y de Aarón, de Moisés y del Eterno, entonces el Eterno les mandó unas serpientes para que se las mataran y murieran envenenados. No, es al hablar del Eterno y de Moisés, su propio veneno los mató. Entonces, no, la serpiente, simbólicamente, la vemos nosotros como si fuera mala, ¿verdad? Pero si verdaderamente la serpiente fuera mala, como la vemos nosotros, entonces no hubieran puesto ese símbolo de lo que le dice, de lo que dice Moisés, lo que dice Yeshua, lo dice aquí en el Evangelio de San Juan 3:14 dice, y como eso lo está diciendo Yeshua, se lo está diciendo a Nicodemos. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Y cada que ellos los mordiera la serpiente, miraran a esa que Moisés iba a poner, y ahí encontrarían ellos la sanidad para su mordida de veneno, ¿verdad? Pero ya estamos viendo que esto es simbólico. Esto no es literal, que llegara una serpiente, no. Esto es simbólico por el pecado que ellos estaban cometiendo. Entonces, dice que puso Moisés, hizo una serpiente y la puso en un asta, o sea, digamos como en un madero. Y entonces cada que estas personas murmuraban y sabían que la murmuración traía muerte, entonces ellos miraban a la serpiente y eran sanos. Entonces, la palabra nos dice aquí que asimismo, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre. ¿A quién? A Yeshua. Yeshua fue expuesto también como la serpiente de bronce. O sea, allá en el desierto, allá en Éxodo, estaban profetizando lo que iba a suceder con Yeshua en el nuevo pacto o en el pacto renovado. Vemos nosotros que también Él fue expuesto en ese madero por tu pecado y por mi pecado. Él allí exhibió toda nuestra maldad. Es allí donde la palabra nos da a entender que para nosotros poder ser salvos, o mejor, cuando cometemos errores, cuando cometemos pecado, cuando chismoseamos, mis amadas, es que el peor problema que nosotros tenemos en este mundo es la lengua. Nuestra lengua. Por eso yo les he dicho, somos carne. Y el peor enemigo de nosotros es la carne. Le echamos la culpa al innombrable. Al oponente le echamos la culpa de todo. Pero es nuestra carne la que nos lleva a cometer esos errores. ¿En dónde vemos nosotros? En todo lugar
la mayoría de las personas, de los seguidores de Yeshua, somos chismosos, muy chismosos. Pero eso como que lo tenemos quietito, eso no lo hablamos, eso lo dejamos quietito. Julanito habla de sutanito y esto se hace una sopa de todo lo que usted quiera. Pero una persona de esas tan chismosa, esa no la ponen en disciplina. Vaya usted, vaya usted que la hayan visto en un bar. Quizás hasta en ese bar te estás tomando un café en medio de muchos que están tomándose sus cervezas y te murmuran y te ponen en disciplina. Pero cuando es el chismorreo, eso no lo ponen en disciplina. En ninguna parte yo he visto que pongan una persona en disciplina porque ha estado murmurando. No, eso no lo ponen en disciplina. Y aquí vemos que el murmurar, el hablar, no solamente se está refiriendo a que nada, ellos murmuraron de Moisés y del Eterno. Ese pueblo era murmurador, nada les servía. Y hasta hoy seguimos nosotros igual, nada nos sirve. Entonces, cuando ellos se sentían enfermos por el veneno que ellos mismos destilaban, entonces miraban hacia arriba, miraban hacia el cielo. Eso es lo que el Eterno nos manda, mirar hacia Él. Y ahí encontraban ellos sanidad para sus cuerpos. Nosotros sabemos que proféticamente estaban profetizando lo que Yeshua iba a venir a hacer al madero. Él llevó allá todas las cargas. Es que como que no nos hemos concientizado de qué fue lo que Él hizo en el madero, mis amadas. ¿Qué fue lo que el Eterno, Yeshua llevó al madero? Llevó todo el pecado, toda la maldad. Llevó todo lo que nosotros hemos sido, lo que fuimos y lo que somos. Todo esto Él lo llevó al madero. Él se hizo pecado. Él se hizo pecado para cargar mi pecado. ¿Qué necesidad tenía? Él no tenía ninguna necesidad. Pero vino. Y es de la única manera, si tú no has tenido un encuentro con el Eterno, si tú lo único que encuentras para hablar es nada más de la humanidad, pues nos vamos entendiendo de que tú no has nacido de nuevo. Porque es que nosotros tenemos que mirar como mira Yeshua. Nosotros tenemos que amar como ama el Padre. Tenemos que ver como Él ve. Nosotros todo lo vemos con los ojos carnales. Nos hemos olvidado de que Él nos dio ojos espirituales para ver todo con ojos espirituales. Nos hemos olvidado, no nos hemos concientizado de que el Eterno dio su vida. Fíjese, él dice en su palabra que Él era la luz del mundo. Que dice la palabra, Él sigue siendo, pero en la palabra dice que él dijo que era la luz del mundo. Y la luz del mundo murió. La luz del mundo se oscureció y murió para darte vida y para darme vida. Porque tú y yo estábamos muertos en los pecados y en los delitos. Si Él no muere, nosotros hubiéramos tenido o estaríamos muertos. Fíjese usted, es que nosotros estamos pensando que la muerte es el día que este cuerpo ya no tenga vida. Pero nosotros estábamos muertos. La vida que llevábamos antes era una vida de muerte. Andamos en una vida de oscuridad. De allá fuimos traídos por misericordia. Lo que pasa es que hoy te crees tú que el andar con una Biblia bajo del brazo, ponerte un vestido largo, eso te hace santa o eso te hace santo. Pero no es eso, mis amados. Es nuestro comportamiento. Él llevó todo, Él lo llevó todo.
Es necesario, ay, Dios te bendiga. Es necesario que nosotros entendamos que fue lo que el Eterno vino a hacer al madero. Por eso es que él no perdía el tiempo. Él no perdía el tiempo con los chismosos. Fíjese que yo me pongo a ver de verdaderamente el verdadero profeta de Dios es solo. Jesús era solo. Jesús era solo. Él daba el mensaje, pero siempre estaba solo. Siempre. La única manera que no lo veíamos reunido era con los discípulos cuando estaba con ellos en enseñanzas y con la gente que le seguía. Pero fíjense, eso mismo pasa hoy en día, mis amados. No hemos tenido en cuenta que nosotros estábamos muertos, estábamos en la oscuridad. Él vino, nos tomó como estábamos, nos ha dado vida, nos ha dado salvación por gracia. Todo ha sido por gracia. Y hoy en día creen las personas que el solo hecho de leer una Biblia ya son santos. Y se llaman santos. Y van y buscan en la palabra. Es que dice que ser santos como yo soy santo. Entonces nosotros, como ya somos sus hijos, somos santos. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Quién te dio derecho a llamarte hijo de Dios? ¿Quién te dio ese derecho? Tampoco te has dado cuenta que Él nos compró. Y lo que se compra es posesión. Cuando vendieron a José, ellos lo compraron como esclavo. Jesús a nosotros nos compró como esclavas. Pero ¿qué pasó? Él dice que no dice la palabra que somos sus hijas. Somos sus hijas. Pero lo dice Él. Nosotros somos sus siervos. Porque fue lo único que cambió para no llamarnos esclavos. El esclavo es un siervo, pero Él nos dejó a nosotros que somos sus siervos. Y como siervos debemos de servirle al Eterno. El único que tiene derecho a llamarnos hijos es Él. Y yo veo la cantidad de personas, es que como yo soy su hijo, como yo soy su hija, todas estas cosas son blasfemias. Y esto es lo que debemos de presentar allá en el madero. Así como el pueblo de Israel sentía que el veneno mortífero les mataba, pero miraban al madero. Nosotros también, todo el veneno, todas esas cosas que le hablamos sin autoridad. Hablamos que nos tomamos nosotros esos atributos que no nos corresponden. Todos hay que llevarlo al madero. Mirar al madero y pedirle perdón a Yeshua, pedirle perdón al Eterno, pedirle perdón al Creador de los cielos y de la tierra. No vamos a creer que Yeshua no vamos a creer, no vamos a creer nosotros que el veneno solamente eran para el pueblo de Israel. No, nosotros también hacemos parte de ese veneno. Nosotros hacemos parte de todo lo que el pueblo de Israel hizo. Nosotros también somos igual. No hay nada de diferencia. A ellos les tocó mirar la serpiente, a ti y a mí nos toca mirar al madero. Mirar al madero y no solamente mirar, sino que tratar de cambiar nuestra forma de hablar, nuestro estilo de vida espiritual. Porque de nada nos sirve estudiar la palabra, leer la palabra, darnos conocimiento de la palabra, pero que nuestra boca, nuestra lengua siga destilando veneno. Y después nos enfermamos. Y decimos, pero yo, ¿por qué estoy tan enferma? La lengua, mija, la lengua. La murmuración nos lleva a enfermarnos, porque eso es veneno. Es que lo estamos mirando en la Biblia. Es que lo estamos mirando en la palabra. Esto no nos lo estamos imaginando. Su palabra dice, como murmuraron. Entonces, las enfermedades del cuerpo, las enfermedades del alma, las enfermedades del hueso, tienen mucho que ver con nuestra propia lengua. Somos nosotros las que nos encargamos. O somos personas saludables o nos tiramos la vida de cualquier manera por nuestro propio veneno. Que Dios te bendiga.